Página 34. Historia de la estupidez humana por Paul Tabori. Capítulo 2. La voracidad de Midas. La sección número 3. Ni la luz deslumbrante del sol naciente, ni el brillo enceguecedor del mediodía, ni el esplendor del atardecer jamás podrían inspirar o inflamar la imaginación humana en la misma medida que el frío centelleo del oro. Es cierto que fue frecuente la adoración religiosa del sol, pero se trataba de un culto merecido por esta divinidad honesta y fidedigna, pues hasta ahora nunca ocurrió que el sol se pusiera sin levantarse de nuevo. El mito de Ícaro advertía a los mortales de la conveniencia de no acercarse demasiado al astro, y la suerte de Faetón enseñaba que no debía jugarse con el tiempo, determinado por la marcha del sol. Pero piénsese en el oro, el más esquivo, el más vengativo, el más seductor de todos los dioses. Cuando no se lo busca, sus pepitas ruedan a los pies del viajero, se acumulan en las orillas de los ríos, y el metal revela sus ricas vetas al golpe casual de pico. Perseguido, centellea un instante como una mujer juguetona, y luego se oculta para siempre sin dejar rastros. Cuán a menudo un campo de oro se convierte en zona estéril, desaparece el polvo de oro de los ríos, y en las anchas vetas de las minas el mineral se extingue súbitamente. Mientras los españoles, obsesionados por la manía del oro, perseguían los tesoros de los caciques, llegaron a California. Allí revisaron cada choza, cada aldea, cada pueblo indígena, pero no hallaron oro. Sin embargo, les hubiera bastado inclinarse, pues las partículas de oro estaban bajo las plantas de sus pies. Soñaban con el fabuloso Eldorado y no sabían que ya estaban en él. ¿Cómo habrá gozado el espíritu del oro con la broma cruel que jugó a sus adoradores? Los aventureros europeos en busca de tesoros recorrieron durante 300 años el suelo de California, pero a nadie se le ocurrió examinar las centellantes arenas de los arroyos para comprobar a qué obedecían los reflejos arrancados por la luz del sol. En 1849, mientras se realizaban excavaciones para echar los cimientos de un molino, algo atrajo la atención de James Wilson Marshall, el socio de John A. Sutter, y entonces comenzó la gran fiebre del oro. El oro había esperado 3 siglos, el tiempo que la estupidez humana necesitó para ver lo que estuvo siempre a la vista de todos. El oro es un burlador, es un bribón y un charlatán. Siempre logró fantástica publicidad, y lo rodearon mitos y leyendas que hallaron un público dispuestos y tontos a granel. Las antiguas crónicas abundan en relatos sobre los sorprendentes milagros del oro, y algunos de ellos han llegado hasta nuestros días. Los centenares de toneladas de oro, del oro de Salmón, los tesoros de Midas y de Creso, las manzanas doradas de las Hespérides, el vellón de Jason. He aquí un hilo brillante que recorre las páginas de los anales precristianos. La riqueza de Fenicia, decía el rumor, se fundaba en el oro recibido de Hispania. Afirmábase que las naves fenicias retornaban con anclas de oro puro de sus viajes a Occidente,
pues habían agotado las mercancías y debían canjear las anclas de hierro por otras del precioso metal. En el siglo I a.C., Diodorus Siculus explicó esta edad de oro española. Afirmó que los nativos nada sabían del oro y no le atribuían valor, pero que en cierta ocasión había estallado en los Pirineos un pavoroso incendio de bosques y que las llamas habían devastado regiones enteras, fundiendo el oro oculto en las montañas, el cual entonces fluyó cuesta abajo en forma de arroyos del metal, con gran desconcierto de los bárbaros que lo contemplaban por primera vez. Pero los hombres estaban dispuestos a aceptar versiones más fantásticas aún. Muchos creían firmemente que los animales conocían también el valor del metal más apreciado y codiciado por la humanidad. En su De Natura Animalium, Claudius Aelianus, el retórico romano que vivió 300 o 400 años antes de Cristo, describió a los buitres que anidaban entre las rocas estériles de Bactria. Con sus garras duras como el hierro, estas aves sagaces separaban el oro del granito y guardaban con celo feroz los tesoros que reunían por temor a la codicia de los humanos. Plinio el Viejo se mostró escéptico con respecto a estos animales legendarios, pero en cambio presentó en su Historia Naturalis como un hecho científico el caso de las hormigas recolectoras de oro. Son muy admiradas las antenas de hormigas indias conservadas en el templo de Hércules en Eritrea. En la región septentrional de la India viven hormigas del color de los gatos. Su tamaño es el mismo del lobo egipcio. Ellas extraen el oro de la tierra. Lo acumulan durante la estación de invierno. En verano se ocultan bajo tierra para huir del calor. Entonces los indios roban el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia del ser humano, las hormigas salen de sus agujeros, persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos no son suficientemente veloces, destrozan a los intrusos. Tal la velocidad y el ánimo feroz que el amor al oro despierta en estos animales. Tanta pernicitas felistaque et cum amore auri, Historia Naturalis. De acuerdo con Heródoto, algunas de estas hormigas habían sido capturadas y se las mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón agrega en su geografía que se apelaba a un ardid especial para robar el oro de las hormigas. Los ladrones esparcían polvo envenenado cerca de las madrigueras y mientras los codiciosos animales se regodeaban con el cebo, se procedía a recoger rápidamente el oro. Estrabón cita a otros autores, lo cual demuestra que los escritores antiguos no tenían la menor duda respecto de la realidad de estos extraños animales. Sabemos que los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar sus obras, desarrollarlas, pero no criticarlas. No es de extrañar entonces que la historia de las hormigas recolectoras de oro se convirtiera en parte integrante del zoológico medieval. Brunetto Latini, preceptor de Dante, miembro prominente del partido güelfo, después de 10 años de exilio en Francia ocupó el puesto de canciller de Florencia. Escribió una enciclopedia en prosa, Les Livres du Trésor, en el dialecto del norte de Francia,
Fue impreso por primera vez en italiano el año 1474 y hace menos de 100 años se publicó una edición en el dialecto francés original. Brunetto Latini realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval. Redactó una enciclopedia en gran escala, empieza con la creación del mundo y reúne todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía y aún política y moral. Las famosas hormigas fueron a refugiarse en el capítulo sobre ciencias naturales. De acuerdo con Latini, los codiciosos animales acumulaban oro no en la India, sino en una de las islas etíopes. Quien se les aproximaba perecía. Pero los astutos moros habían descubierto un hábil ardid que las despistaba. Tomaban una yegua madre, le aseguraban varios sacos a los costados, remaban hasta las orillas de la isla y desembarcaban a la yegua sin el potrillo. En la isla, la yegua hallaba bellos prados y pastaba hasta la caída del sol. Entre tanto, las hormigas veían los sacos y comprendían la utilidad de los mismos como recipientes del oro. Prontamente se ocupaban en llenarlos con el metal precioso. A la caída del sol, los ingeniosos etíopes acertaban al potrillo hasta la orilla del agua, frente a la isla. El animal relinchaba quejosamente llamando a la madre, y cuando ésta oía el llamado, corría hacia el agua con los sacos llenos de oro y cruzaba a nado hasta la orilla opuesta. Etzen bien corran et batan notre, hechos por aquí, etzen cofres. Saltemos 3 siglos. Sebastián Münster, el teólogo y cosmógrafo, publicó en 1544 la primera descripción detallada del mundo en lengua alemana, la llamada Cosmografía Universa. Aquí, la hormiga buscadora de oro aparece reproducida en un hermoso grabado en cobre. La reproducción, un tanto primitiva, le atribuye la misma forma de la hormiga común, solo difiere en las proporciones considerablemente mayores. Pero no acaba aquí la historia de este insecto de larga memoria. Christophe de Chow, presidente del Parlamento de París en la época de la matanza de San Bartolomé y uno de los jefes del Partido Católico, su hermano redactó el borrador del Edicto de Nantes, relata que en 1559 el Shah de Persia envió rico conjunto de regalos al sultán Solimán, entre ellos una hormiga india del tamaño de un perro, de regulares proporciones y que era un animal salvaje y montaraz. Inter quae formica indica canis mediocris magnitudine, animal mordax et num. Posteriormente, cuando los velados ojos de la ciencia comenzaron a abrirse y a ver más claramente, se realizaron algunas tentativas tendientes a explicar el mito de la hormiga. De acuerdo con una teoría, la leyenda aludía realmente al zorro siberiano, de costumbres parecidas a las del topo. Ahora bien, los hombres sabios llegaron a la conclusión de que, puesto que el zorro es animal astuto, si excavaba profundas cuevas en las montañas, seguramente no lo hacía por mera diversión. Sin duda buscaba el oro de las vetas subterráneas. Pero se trata de una teoría de escaso fundamento, lo mismo que la que afirma la posibilidad de que otrora hayan existido hormigas gigantes. Recuérdense las mutaciones redactivas de cierta película de ciencia ficción, las cuales se habrían extinguido como ocurrió a tantos otros animales históricos. Es posible que la leyenda de la hormiga gigante admita una explicación más realista. Alguien habrá comparado el trabajo de los mineros que perforan las vetas subterráneas
con la actividad de las hormigas. La comparación era adecuada y al mismo tiempo atractiva. Pasó de boca en boca y bien sabemos cuál puede ser la suerte de los hechos sometidos a ese tratamiento. Se agregaron circunstancias, se bordaron detalles. Algún aficionado a la murmuración quiso provocar verdadera sensación en sus oyentes. Finalmente, la materia prima del rumor llegó a manos profesionales que le infundieron forma de estupidez duradera y casi inmortal. Página 39.